Hola, un saludo especial para todos. Bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo video que hace parte ya de un grupo de videos que han sido subidos previamente y que tienen como origen o como propósito la necesidad de divulgar la astrología. En ocasiones anteriores pues ya se ha hecho un análisis del concepto inicial de lo que son los signos, algunos aspectos relacionados a los planetas, el ABC de la astrología. El día de hoy pues este video pretende profundizar un poco el tema del sistema de domificación en astrología o el sistema de casas. Para la presente entrega pues abordaremos el concepto del sistema topocéntrico y abordaremos un poquito el sistema de referenciamiento planetario en perspectiva, es decir, la carta bajo perspectiva eclíptica tropical y bajo modelo ascensional. Estos son conceptos que hacen parte un poco del uso de la astronomía de posición para el cálculo de la carta natal u horóscopo. La palabra horóscopo, recuerden, significa observar la hora y por lo tanto una carta natal es el momento en el cual una persona nace en un lugar específico, en una ciudad con su determinada longitud y latitud geográfica, y visto en ese momento el cielo natal pues surge ese mapa de navegación. Por lo tanto, a través de ese mapa de navegación es que nosotros a nivel de astrología procuramos hacer un uso de lectura, esa lectura que se busca sea siempre racional o basado en unos códigos interpretativos. Sin embargo, siempre es bueno aclarar el origen del por qué se usan algunos sistemas de casas en astrología, el cómo la astrología ha ido evolucionando y ha pasado un poco de una astrología basada muchas veces en conceptos teóricos a una astrología que hoy madura y con mucha evolución permite tener un sistema de comprobación efectiva que puede ser usado y que puede incluso validarse a nivel de pruebas de laboratorio para medir, vivenciar, identificar los acontecimientos en la vida de una persona. Y considero que en ese sentido el aporte del descubrimiento del sistema topocéntrico ha sido muy importante para el desarrollo de la astrología. Le debemos fundamentalmente el descubrimiento del sistema topocéntrico a dos señores, quienes a través de sus observaciones, seguimientos, buscaban en la astrología comprobaciones o validar sus postulados y hacerlo de una manera científica. Esas dos personas o esos dos personajes fueron Wendell Polish, cuyo nacimiento fue el 26 de abril de 1892 en la ciudad de Ruski Krastur, antigua localidad astrohúngara y que hoy hace parte de la República de Serbia, cuyo fallecimiento fue el 27 de noviembre de 1979 en Buenos Aires, Argentina, en la localidad de Quilmes. Y tenemos también a otro inmigrante que por la década del 50, 60 arribó a la Argentina, cuyo nombre era Anthony Nelson Page, nacido el 25 de febrero de 1919 en Londres, Inglaterra. Su fallecimiento ocurrió el 1 de marzo de 1970. Estos dos señores, Wendell Polish y Nelson Page, son los descubridores o fundadores del sistema topocéntrico. Vale la pena señalar que ellos llegan como muchos otros inmigrantes a la Argentina y siempre sintieron interés por los temas astrológicos. Su pasión por la astrología les llevó a buscar que aquellos postulados que la tradición sostenía tenían que ser verificados y puestos a pruebas. Ellos empezaron a hacer seguimientos de acontecimientos, empezaron con ellos mismos en sus familias, a través de conocidos y de personas de las cuales se conocía con exactitud sus horas de nacimiento. De esta manera empezaron a hacer seguimiento a acontecimientos. Ellos buscaban obviamente tratar de validar si la astrología era exacta y muchas veces encontraron que para lograr hacer eso había algunas dificultades. Una de ellas era básicamente el sistema de domificación o el sistema de casas. Hasta ese momento pues existían sistemas de casas que se empleaban por parte o buena parte de los astrólogos, como el sistema por ejemplo de Placidus, el sistema de Koch, el sistema regiomontanus, quizás por citar algunos de ellos. Sin embargo, al inicio pues de sus búsquedas, uno de los problemas que encontraron era la imposibilidad, por ejemplo, de calcular una carta astral
para personas nacidas, por ejemplo, más allá de la latitud 67 grados, incluso en zona circumpolar. Esto obviamente pues no fue impedimento para que ellos siguieran haciendo búsquedas y seguimientos de acontecimientos reales. Retoman lo que en su inicio fueron las investigaciones hechas por un alemán, Erich Kahl, por allá en la década a finales del siglo anterior, y empiezan a observar que era importante para la carta astral no solamente usar las posiciones de referencia tradicionales como eran las posiciones eclípticas, sino a ellas querían agregar un poco las posiciones ascensionales. De este concepto del eclíptico y la ascensional ya hablaremos más adelante. Sin embargo, pues para ellos era en ese momento muy importante poder al menos determinar o poder establecer un sistema que pudiera satisfacer la astrología desde sus bases, poder calcular, por ejemplo, una carta astrológica en la zona de los polos. Hasta ese momento pues todos los sistemas eran sistemas de domificación esférica, y bueno, naturalmente ellos llegan al descubrimiento del sistema topocéntrico gracias, como sus autores lo afirman, con base a no con base a teorías, sino a comprobación directa de acontecimientos. Entonces, bajo esta introducción, pues veamos un poco algunos conceptos que nos van a resultar muy interesantes. Primero, para entender qué es el sistema topocéntrico de casas. Segundo, para entender qué es el concepto de la carta eclíptica y de la carta ascensional. Para ello vamos a tener en cuenta inicialmente tres criterios que son naturalmente usados en astrología. El primero de ellos se refiere al estado celeste. Entendemos por el estado celeste el concepto del zodiaco, es decir, los signos zodiacales y los planetas. Un segundo concepto tiene que ver con el estado terrestre, es decir, el concepto de las casas. Y un último concepto pues tiene que ver naturalmente con el ser humano, es decir, con el hombre. El ser humano que nace en un lugar específico, en una longitud y latitud específica en su lugar de nacimiento. De aquí en adelante vamos a ir teniendo en cuenta estos tres criterios porque son la base estructural de la astrología. Para ello es importante tener en cuenta la esfera, es decir, la esfera celeste. Nuestro planeta Tierra y naturalmente lo que han llamado la esfera o la bóveda celeste. Reconociendo que la esfera o bóveda celeste tiene diferentes perspectivas, vamos a considerar quizás las tres más importantes. La primera es la esfera heliocéntrica, en la cual pues reconocemos y entendemos que el centro no es el planeta Tierra, sino es el Sol. Aquí es naturalmente el descubrimiento o redescubrimiento de Nicolás Copérnico. Sin embargo, mucho antes ya se sabía que, al menos en astrólogos de la época helenística, que se tenía claridad que naturalmente era el Sol, en este caso el centro, y no nosotros como planeta Tierra el centro. Sin embargo, para la astrología, insisto, es muy importante también tener en cuenta la esfera geocéntrica, es decir, porque finalmente el ser humano nace en la Tierra y le interesa observar lo que le ocurre en su lugar de nacimiento. Entonces, visto desde la Tierra, la esfera también puede tener un contexto geocéntrico en el cual, desde la perspectiva del nacimiento, pues obviamente nos interesa ver el sistema solar, los planetas, los signos, desde el lugar donde nacemos. Entonces podemos tener también un concepto geocéntrico, es decir, aquí tenemos a la Tierra como centro, y un tercer avance en el cual pues seguramente nos va a ser muy importante clarificar es el concepto de la esfera topocéntrica. Digamos que aquí el concepto topocéntrico, la palabra topocéntrico significa el centro como eje del nacimiento del observador, es decir, que aquí no solo las posiciones planetarias van a estar referidas al centro de la Tierra, que sería la esfera geocéntrica, sino a la localidad, a la latitud exacta del nacimiento de la persona. Entonces, la esfera topocéntrica es su horizonte natal, el lugar donde la persona nace, y tiene por centro el ojo del observador, es decir, el propio cuerpo de la persona que nace. Entonces, bajo estos tres conceptos, esfera heliocéntrica, geocéntrica, topocéntrica, pues nos vamos adentrando en conceptos que hacen parte de astronomía de posición y que nos van a permitir validar conceptos muy simples, pero que vamos a tratar de que sean claros. Para ello, pues vamos a ilustrarlo. Aquí vamos a ver un poco la perspectiva de nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra, pues lo observamos acá.
En nuestro planeta Tierra tenemos unos sistemas de referencia. Esos sistemas de referencia habitualmente, para podernos ubicar, se usa mediante el sistema en donde la Tierra se divide en su mitad. Esa mitad se ha denominado el ecuador. Nótese que la mitad del punto de la Tierra es el punto cero. En ese punto del ecuador, pues lo podemos referenciar acá. También hay un sistema de localización en el planeta Tierra que es el meridiano. Entonces ese meridiano por disposición ha sido el meridiano 0 grados, que es en el Greenwich, y ahí es donde obtenemos los puntos de longitud. Naturalmente que gracias a los sistemas de posicionamiento podemos obtener una latitud y longitud para cualquier punto de la Tierra. Sin embargo, cuando esas mismas coordenadas se buscan referenciar a nivel del cielo, pues la astronomía hace uso de unos planos de referencia. El primer plano de referencia es la proyección del ecuador de la Tierra al cielo. Cuando ese ecuador de la Tierra se proyecta, nótese que surge un plano que se denomina el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador de la Tierra en el cielo. Como la Tierra tiene una inclinación de su eje de aproximadamente 23 grados, aquí vemos esa inclinación sobre su eje, pues es natural que el plano del ecuador también esté inclinado aproximadamente 23 grados. Esto es importante pues precisarlo. Nótese que el eje de la Tierra es este. Acá lo vamos a referenciar cuando decimos que el eje de la Tierra o eje del mundo es la prolongación, si lo prolongamos en la dirección de los polos terrestres que tenemos en el eje del mundo. O sea que para efectos astronómicos este va a ser el eje del mundo o el eje de la Tierra, que está inclinado naturalmente 23 grados. Otro punto de referenciamiento que es muy importante es la órbita aparente del Sol visto desde la Tierra. Esa órbita aparente del Sol es esta franja amarilla, que de aquí en adelante va a ser muy importante porque esta es la así denominada franja eclíptica. En esta franja eclíptica es donde naturalmente la astrología ha hecho los cálculos en torno a su sistema de referenciamiento, que es su sistema zodiacal. En esta eclíptica, que ese es un punto muy interesante, pues tiene la misma, digamos, diferenciación de 23 grados con relación al ecuador celeste. Esta órbita es aparente, ¿no? Es la órbita vista desde el Sol, es vista desde la Tierra en cuanto a la trayectoria del Sol, y esa misma órbita es la que también sigue la Luna y los demás planetas. Bueno, una vez tenemos en cuenta eso, podemos hacer aclaración en torno a tres movimientos muy importantes o quizás significativos del planeta Tierra. Uno de ellos se refiere al movimiento de traslación. Esa traslación es la que naturalmente se da gracias a la ley de gravitación universal, en la cual naturalmente los planetas siguen órbitas. Esas órbitas se acogen a las leyes del movimiento. Esas leyes del movimiento ya fueron descritas por Johannes Kepler, y en este caso la traslación del planeta Tierra es de aproximadamente 365 días, 5 horas 57 minutos. Un segundo movimiento muy importante para el planeta Tierra es el movimiento de rotación sobre su eje. Es ese movimiento el que permite alternancias de días y noches. Normalmente ese movimiento dura 24 horas, que es el día solar, o el día sideral de 23 horas 56 minutos. Y hay un tercer movimiento muy destacado, que es el de la precesión de los equinoccios. Ese movimiento de precesión equinoccial se da por la fuerza gravitacional que ejerce el Sol y la Luna sobre los polos de la Tierra, y ese movimiento es semejante al movimiento de un trompo. Para que un movimiento total de precesión se dé, la Tierra dura aproximadamente 25.786 años. A este ciclo se le llamó también el año platónico, debido a que Platón fue uno de los primeros que denominó este gran movimiento. Obviamente pues ya veremos esto cómo nos va a influir y de qué manera vamos a tener en cuenta para efectos de entender un poquito el tema de la astronomía de posición frente a la astrología. Hay más movimientos, se sabe de aproximadamente 10 movimientos. En un instante pues veremos otro más, que es el movimiento de nutación, y sin embargo pues de momento destacamos tres movimientos que que nos van a ser muy ilustrativos para la astrología, debido a que el movimiento de traslación, por ejemplo, es el movimiento que hace la Tierra en torno al Sol, y que para la astrología es el que posibilita, por ejemplo, identificar un signo que es muy importante, es decir, el signo solar. Cuando la Tierra gira en perspectiva de la eclíptica,
es el Sol quien se proyecta la eclíptica en cualquiera de los 12 signos del zodiaco. Esos 12 signos del zodiaco son invariables, es decir, que son o hace parte de lo que en la antigüedad se llamaba el zodiaco fijo. Es un zodiaco inalterable que se inicia cada 21 de marzo aproximadamente y que cumple una órbita aproximadamente de un año, es decir, un mes en cada signo. Con ese movimiento de traslación no solamente se identifica nuestro signo solar, es decir, el signo de nacimiento, sino incluso la posición visto desde la Tierra que tenían los diferentes planetas del sistema solar. Con el movimiento de rotación, en cambio, tenemos la posibilidad de obtener, primero que todo, un signo que también es supremamente importante, como es el signo ascendente, y por ende vamos a tener ocasión de obtener las diferentes casas. A través del signo ascendente se obtiene naturalmente la casa 1, la casa 2, la casa 3. O sea que ese movimiento de rotación es supremamente importante para efecto de determinar nuestro sistema de casas, nuestro sistema de domificación y por ende nuestro signo ascendente. Recordando brevemente las leyes del movimiento de Kepler, que ya fueron enunciadas, lo que él pretendía era describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, y más o menos las enunció en el siguiente orden. La primera ley dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. En este caso nuestro planeta no es la excepción, es decir, la Tierra sigue una órbita elíptica alrededor del Sol. En este caso el Sol está en uno de los puntos focales. La segunda ley dice que el radio vector que une un planeta al Sol barre esto en áreas iguales o en tiempos iguales. Y la tercera ley, muy brevemente, lo que nos sugiere es que cuando el planeta está más alejado del Sol está en su afelio, es decir, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, que es cuando está en perihelio. Bueno, eso lo podemos más adelante observar visualmente con algunas imágenes que yo he traído. Esta sería un poco la perspectiva de ese movimiento de traslación de la Tierra. Vemos aquí a nuestro planeta Tierra en su órbita terrestre, que es elíptica. Nosotros ya hemos hecho anteriormente una explicación de cómo el ecuador es la proyección de esta línea en el cielo. Este es el ecuador celeste. Y aquí vemos el camino o la órbita aparente del Sol, que es en realidad también la órbita de nuestro planeta Tierra en esos 365 días 6 horas. Nótese que hay dos puntos de intersección que se dan justamente en el cielo. El primer punto de intersección es el equinoccio vernal, es el momento en el cual se une la eclíptica con el ecuador celeste. Este punto se le ha llamado punto vernal o punto cero o punto gamma o punto Aries. Eso se da justo en el inicio del signo que comienza aproximadamente el 21 de marzo, a veces empieza el 20 de marzo, es decir, siempre hay variabilidad. Ese punto es invariable y es el inicio del signo de Aries. Un mes después pues veremos el Sol proyectado en Tauro, posteriormente lo veremos proyectado en Géminis, en Cáncer, en Leo, en Virgo, en Libra. Nótese que en Libra nuevamente va a surgir una intersección de la órbita de la eclíptica con el ecuador. Y ese va a ser el segundo punto de intersección. En estos dos puntos se da un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de los equinoccios, el equinoccio vernal y el equinoccio de otoño. La palabra equinoccio significa equidad, o sea, cuando los días y las noches son iguales. Fíjense que también en la órbita del Sol en torno a la Tierra, en este caso de la Tierra en torno al Sol, hay dos puntos de mayor lejanía, de mayor declinación, en sentido norte y en sentido sur. Cuando la Tierra, por ejemplo, en su traslación está en este punto, el Sol se proyecta en Cáncer. Justo en ese momento los rayos del Sol, debido a la inclinación del eje de la Tierra, llegan con mayor intensidad al hemisferio norte. En ese momento se da para los países del norte el famosísimo solsticio de verano. Ese solsticio significa sol quieto, o sea, diera la sensación que el Sol llega a su máximo de declinación, se queda quieto y empieza a descender nuevamente. Ese fenómeno pues naturalmente se corresponde al solsticio de verano en los países del norte, solsticio de invierno en los países del sur. Cuando la órbita en cambio de la Tierra se encuentra por este punto, es decir, por la zona de Cáncer, el Sol se está proyectando en Capricornio. En ese momento los rayos del Sol dan con mayor intensidad en el hemisferio sur, queriendo decir que los países del sur estarán en verano y los países del norte en invierno.
Entonces, esos 2 puntos o esos 4 puntos en astrología se corresponden, por ejemplo, a los signos cardinales. Y esos sistemas de referenciamiento hoy los conservamos en nuestro planeta Tierra. Bueno, esto lo vamos a tratar de ver aquí, justamente cuando nosotros, mediante el movimiento de traslación, tenemos como punto de referencia el Sol proyectado en cada uno de los 12 signos. Cuando alguien dice que es Sagitario es porque la Tierra en su movimiento se ubica acá por la franja eclíptica en Géminis, pero el Sol proyectado en eclíptica se encuentra en Sagitario. Bueno, eso nos va a ilustrar un poco el tema de nuestro signo solar, y de hecho, pues visto desde la perspectiva geocéntrica o topocéntrica, pues podemos ver también los diferentes planetas ubicados en cualquiera de los 12 signos. Cuando hemos visto ese gráfico, lo podemos referenciar nuevamente en la Tierra. Entonces, en nuestro planeta Tierra, el máximo de declinación norte lo vemos referenciado en la parte superior en un trópico llamado así el trópico de Cáncer. Su nombre se debe fundamentalmente a que es la época en que justamente el Sol está en Cáncer y proyecta sus rayos solares con el máximo de intensidad en el hemisferio norte. Nótese entonces que ese máximo de declinación proyectado en la Tierra es el trópico de Cáncer. Cuando tenemos los equinoccios, entonces hay paralelismo entre la eclíptica y el ecuador. Ese punto de referencia es este, ¿no es cierto? Y cuando el máximo de declinación es sur, el Sol proyecta su máximo de intensidad en este hemisferio sur. Por ende, los países del sur están en verano, en cambio los países del norte pues están en invierno. ¿De acuerdo? Esos nombres y esa razón geográfica pues nos la han enseñado siempre y tiene una razón muy simple si la queremos ver de esa manera. Una manera más de ver es nuestra Tierra como centro, o sea, como perspectiva geocéntrica. Cuando vemos la Tierra como centro, pues es en el 21 de marzo cuando el Sol, fíjense, hace su ingreso en Aries. Técnicamente hablando, el Sol se proyecta a este signo. Entonces es bajo el sistema de referenciamiento que nosotros queremos ver. Decimos entra en punto cero o en punto vernal, que es 0 grados de Aries, en la eclíptica. Ese punto de intersección marca el inicio de Aries. Un mes posterior estará en Tauro, Géminis, y esto se repetirá regularmente, o sea, ese zodiaco es invariable, puesto que su punto de referencia inicialmente es la eclíptica. Si lo vemos acá, podemos definir que la eclíptica es el camino que recorren los astros, es la órbita del Sol, y allí están los 12 signos zodiacales. En perspectiva decimos que la eclíptica tiene una franja, se le llama así la franja eclíptica, tiene más o menos 17 grados de anchura, su latitud es 8 grados norte, 8 grados sur, que completa básicamente esta franja en cuanto a su ancho, ¿no es cierto? Y aquí vemos la perspectiva nuevamente del ecuador celeste. Bueno, nuestro tercer movimiento es muy importante. El tercer movimiento ya lo habíamos mencionado, es el sistema o el movimiento de precesión equinoccial. Esto se da fundamentalmente porque los polos de la Tierra describen este movimiento. Ese movimiento se da debido a la atracción o fuerza gravitacional del Sol y de la Luna. Entonces, este polo o este polo norte, este eje del mundo que se ve acá, pues se va desplazando. Entonces, ese movimiento de precesión hace que se desplace aproximadamente a una escala de tiempo de 50 segundos por año hacia atrás, alrededor de 1 grado cada 72 años y más o menos 30 grados cada 2100 años. Eso significa que hoy la perspectiva que se tiene con relación no al zodiaco fijo, que es el plano de la eclíptica, sino al grupo de constelaciones, no coincide. Es decir, que cuando el Sol ingresa en 0 grados de Aries, las estrellas que se ven de fondo no corresponden al grupo de constelaciones de la constelación de Aries, sino que ese movimiento ha precedido, lo cual significa que cada 21 de marzo el grupo de estrellas que hoy se visualiza es un grupo de estrellas final de Piscis, comienzo de Acuario. Algunos que desconocen el origen de la astrología sostienen que los signos están desfasados, es decir, que una persona Aries ya no es Aries, sino que puede ser Piscis o Acuario. Y eso se debe fundamentalmente a que el concepto de referenciamiento astrológico se fundamenta en el concepto del zodiaco fijo, que es invariable cada 21 de marzo. Aquí no se va a usar el sistema de referenciamiento del grupo de estrellas fijas o de constelaciones eclípticas, porque esas constelaciones ya no coinciden.
¿Qué se puede decir al respecto de este movimiento de 25.000 años? Es lo que en India llaman un Manvantara, o una gran edad, como se mencionaba. Esta edad se corresponde a un periodo de ciclo evolutivo para la humanidad. Digamos que gracias a este movimiento de precesión equinoccial, cada 2000 años hay un cambio de constelación, y es lo que se ha llamado el cambio de las eras astrológicas. O sea que hace más o menos 2000 años hubo coincidencia entre el cero de Aries con las constelaciones de Aries. Estamos en los albores de un inicio o cambio de era. Los últimos 2000 años pues estuvimos inaugurando la era de Piscis. Con base en ese gran ciclo, la humanidad vivió cambios energéticos, psicológicos. Nunca hubo tanto advenimiento en cuanto a la presencia de maestros espirituales, Buda, Cristo, Krishna, Rama, Lao Tse, Confucio. O sea, la edad de Piscis fue una época que marcó el resurgimiento pues de unos temas muy espirituales a nivel colectivo, mundial, pero también de grandes sacrificios, en fin. 2000 años anteriores pues estuvo por precesión equinoccial la era de Aries, y anteriormente fue la era de Tauro, y históricamente pues eso ha marcado edades o ciclos colectivos. Hoy esa constelación, insisto, ya está en finales astronómicamente de Piscis, comenzando Acuario. Hoy se discute mucho acerca del inicio de la era de Acuario. Se sabe que energética y esotéricamente pues ese inicio ya se pudo haber dado, es decir, a comienzos de la década del 50, año 1948. Ciertos círculos herméticos sostienen que en el año 1954. Sin embargo, a nivel matemático astronómico se sostiene que aún quedan más o menos unos 100 años o 150 para que esté en forma la era de Acuario. O sea que estamos en albores de una nueva era muy propia para los cambios colectivos, humanitarios y avances tecnológicos, en fin. Y sin embargo, pues ese cambio de eras naturalmente se corresponde al fenómeno de precesión equinoccial. Ahí debo agregar algo. Para la cultura hinduista ese zodiaco se mantiene. Entonces ese zodiaco como punto de referencia planetaria se conserva. Nosotros podemos usar un plano de referencia para posicionar un planeta. Lo podemos hacer o en la eclíptica o en el ecuador, o lo podemos hacer también a través de las constelaciones. Entonces el sistema que se usa en la astrología védica o hinduista es el sistema de referencia sideral, por eso se llama astrología sideral. En Occidente también ha habido una corriente de astrólogos sideralistas que consideran el punto de inicio del zodiaco en el punto vernal sideral o en el Ayanamsa. Ya veremos un poquito ese sistema de referencia, que es con el cual miden sus signos zodiacales. Pero insisto, para el presente curso, para el tratado, para los videos que yo he tratado de divulgar desde el uso de la astrología, pues nuestro sistema de referencia es el sistema tropical eclíptico ecuatorial. Sin embargo, pues vale la pena señalar que hay sistemas de referenciamiento como el sistema sideral o el sistema galáctico, si es que, porque uno también puede usar el sistema de referencia del centro de la galaxia y a través de ahí medir la posición de un planeta. O sea que en realidad un planeta se ubica desde donde lo queramos referenciar. Bueno, quisiera añadir el hecho de que en su movimiento de precesión también hay un pequeño bucle. Ese pequeño bucle lo genera la luna, y ese bucle se denomina el movimiento de nutación. Nótenlo acá, que es otro que es muy interesante. Gracias a ese movimiento se miden los eclipses. Normalmente este movimiento de nutación va ligado a la presencia de los nodos, el nodo ascendente y descendente, que son los que permiten medir ciclos de eclipses en la Tierra, y este es un periodo de bucles de aproximadamente 18 años, ¿no? Estos a lo largo de los 25.000 años van a darse con mucha frecuencia, y por eso para la medición de eclipses hay un ciclo que se llama el ciclo de Saros, que permite pues ir identificando históricamente que la repetición de determinados eclipses. Como consecuencia del movimiento de precesión, pues el eje polar de la Tierra pues a veces va teniendo como referencia una estrella. Hasta hace muy poco fue la estrella Polaris, pero como ese polo norte se va desviando, pues vendrá a haber posteriormente una nueva estrella que nos va a permitir referenciarnos como estrella polar. Entonces eso se debe fundamentalmente al movimiento de precesión. Bueno, una vez aclarado eso, aquí vemos nuevamente una imagen en la cual, por ejemplo, la Tierra
en su movimiento de traslación, puede tener como punto de referenciamiento el grupo de las estrellas. Entonces, cuando se mira el zodíaco bajo el concepto de estrellas, ahí sí podemos entender las constelaciones. Pero para la astrología occidental, que es la que en este caso yo difundo, su sistema de referenciamiento es invariable, o sea que cada 21 de marzo sobre ese zodíaco fijo es que se miden los signos del zodíaco. Esto muchas veces algunos astrólogos o personas no lo entienden, no lo comprenden y se confunden cuando dicen ya no soy de este signo, sino eventualmente pertenezco a este otro, porque el zodíaco en astrología es fijo. El sistema de referenciamiento de estrellas cambia, pero cabe aclarar que es un sistema que se usa en astrología sideralista. Bueno, por eso tenemos algunos sistemas de referenciamiento. Generalmente los más empleados son el sistema eclíptico o tropical eclíptico, que ya se explicó, ya sabemos cuál es. El sistema ecuatorial con su ascensión recta y su posición ascensional. Tenemos el sistema sideral con base en las estrellas fijas y su punto de referencia es el Ayanam Sawel, el punto sideral vernal. Y pudiéramos también de hecho relacionar cualquier punto del planeta con relación al centro de la galaxia, o sea que también habría un sistema de referenciamiento galáctico. Bueno, ¿cómo se miden esos sistemas de coordenadas? Ya se dijo, si es sobre la Tierra, pues tenemos una latitud, una longitud y el plano de referencia de giro es el ecuador. El punto de referencia es el 0 grados de Greenwich, como ya se explicó. Si usamos el sistema ecuatorial tenemos una declinación, tenemos una ascensión recta, tenemos un plano de referencia que es el ecuador celeste y el otro punto de referencia que es el 0 grado de Aries. A nivel eclíptico ocurre lo mismo, una latitud eclíptica, una longitud eclíptica, el plano de la referencia será seguramente la eclíptica y otro punto de referencia, el 0 de Aries. Tenemos el sistema galáctico, que tiene una latitud galáctica, longitud galáctica, cuyo plano de referencia es la vía galáctica y cuyo punto de referencia es el centro galáctico. Este centro galáctico hoy día se ubica más o menos a 28 grados de Sagitario, si lo quisiéramos medir bajo perspectiva eclíptica. Obviamente hablaremos más adelante del sistema ascensional, que es la proyección en ascensión y descensión oblicua del plano de rotación del firmamento en el momento en que una persona nace. Sin embargo, pues siguiendo aquí con algunas imágenes podemos observar esos planos de referenciamiento. La ascensión recta sobre un punto planetario y la declinación, tanto norte como sur, que tiene un cuerpo celeste con relación al ecuador. O con relación a la eclíptica tenemos una longitud eclíptica o una latitud eclíptica, que es su perspectiva al norte o al sur de la eclíptica. Bueno, pasemos nuevamente a la esfera celeste. Ya con esta breve explicación pues tenemos un poquito más de propiedad para entender tres conceptos importantes. Uno, la eclíptica, esta que posee longitud y latitud, el ecuador celeste que tiene una ascensión recta y nuestro plano del horizonte, en la cual pues vamos a ver por rotación el ascenso y descenso de cualquier astro en el firmamento. Esto es lo que se ha llamado ascensión y descensión oblicua. Bajo estos tres conceptos tenemos esfera heliocéntrica, que sería la eclíptica, el ecuador celeste, que podría también ser en parte la esfera geocéntrica, y el horizonte, que es el eje topocéntrico, o sea, la referencia del lugar de nacimiento de una persona en una longitud y latitud exacta. Tanto eclíptica como ecuador celeste y horizonte, digamos que en este caso cohabitan. Esta es una imagen muy bella en torno al horizonte, ubicado geográficamente el ser humano allí, en su horizonte, en su longitud y latitud geográfica, con sus sistemas de referenciamiento naturalmente, el este, el oeste, el norte y el sur. Aquí veríamos un poco la proyección. Esta es la imagen de una latitud cercana al ecuador, que es concretamente la de Colombia, latitud más o menos 4 grados, en donde el plano de la eclíptica y el plano del ecuador se ven en la parte superior. Eso de hecho lo podemos apreciar o quizás lo podemos referenciar mejor con unas imágenes que nos ilustran muy bien el plano del horizonte. Estas son unas imágenes del Centro de Estudios de la Universidad de Nebraska. Entonces, por ejemplo, podemos obtener la posición geográfica para la latitud 4 grados. Esta sería en perspectiva, si lo viésemos bajo el planeta Tierra. Acá vamos a ver el planeta Tierra. Yo puedo poner esa
perspectiva del horizonte, cómo se vería. Miren ustedes lo extraordinario. Ahí se ve al ser humano habitando su horizonte local, ¿no es cierto? Y bueno, bajo, digamos, una latitud diferente, acá vemos el plano, por ejemplo, del ecuador y la eclíptica, pero si alguien nace en los polos, pues esos planos van a ser perpendiculares al horizonte, van a ser paralelos al horizonte. Nótese ustedes que alguien que nace en latitud 75, pues su horizonte va cambiando, y una persona que nace en latitud 90 grados, pues obviamente los planos del horizonte coinciden con los planos del ecuador. Entre más cercanos esté al ecuador, pues esos planos se ven diferentes. El plano, nótese aquí, del ecuador se ve muy cercano al cenit o al medio cielo, ¿no es cierto?, del lugar del nacimiento. Si la persona nace más cercana a los polos, pues naturalmente el horizonte y el ecuador coinciden, incluso a la misma eclíptica. Bueno, de esta manera estamos llegando un poco a la profundización del origen del sistema topocéntrico, y pues vale la pena ilustrar lo siguiente. El descubrimiento del sistema topocéntrico de parte de Pendle, Polis y Nelson Page se logró de una manera muy simple. Se logró al utilizar la fórmula del polo. Esta fórmula del polo, que pues digamos que de aquí en adelante será empleada, y es la que permitió a ellos hacer constatación efectiva incluso de sucesos cronometrados al segundo. ¿Por qué la fórmula del polo? Porque el plano que él determina es un plano de ascensión. Digamos que en este caso las casas no se generan sobre la esfera como se creía, es decir, muchos de los sistemas de domificación fracasaron porque sus mediciones lo hacían básicamente sobre la esfera, y allí sobre la esfera pues naturalmente se iban a presentar unos problemas muy serios, sobre todo al momento de levantar o de domificar cartas astrológicas en personas que habían nacido en latitudes superiores norte y sur. Entonces se insiste, aquí las casas no se generan sobre la esfera como se creía, sino en función del tiempo de ascensión. Por ascensión se entiende el movimiento de rotación aparente del firmamento alrededor del eje topocéntrico, a través, en este caso, del cuerpo de la persona, que pasa por el lugar del nacimiento en forma paralela al eje terrestre. Ya en un instante explicaremos esto del eje topocéntrico, que pasa en forma paralela al eje terrestre. En consecuencia, el ascendente es el punto de corte del plano del horizonte del lugar ocupado por la persona con el plano de la eclíptica. En este caso, el polo del ascendente, y esta es la gran fórmula matemática, el polo del ascendente es igual a la latitud del lugar de nacimiento de la persona. Con este, digamos, se generan todas las casas para esa latitud geográfica. En palabras de Pendle, Polis, se le explica, y aquí vamos a hacer una especie de ejercicio visual. Supongamos que se encuentra en su lugar de nacimiento y que localiza en el cielo el eje de la Tierra. Tracemos con la imaginación ahora un eje paralelo al eje de la Tierra que pase por su lugar natal. Este se va a denominar el eje topocéntrico. Alrededor del eje topocéntrico va a girar el firmamento pues por rotación aparente. Sostienen ellos, esto no es producto de la ficción. Ustedes pueden elegir cualquier estrella, por ejemplo, sobre el horizonte, cualquier estrella fija, y luego tracemos una recta imaginaria desde esa estrella fija hasta el observador. Digamos que esta recta es la llamada línea temporal. Esa línea temporal es, digamos, la que va a unir al observador, quien por rotación aparente va a observar la ascensión y descensión, digamos, de esa estrella. En este punto vale la pena precisar que el eje del cono es el eje topocéntrico, su vértice es el cuerpo del observador, la base o su base es el plano del círculo paralelo que describe la estrella, y la línea generadora del cono es la línea temporal que gira. Por ahora pues tratemos de verlo de esta manera, a ver si nos resulta un poquito más simple de entender. Vamos a ver en este caso, o en este orden de ideas, el numeral 1 que dice que es el horizonte topocéntrico, entonces lo vamos a ver acá. Este es el horizonte topocéntrico. El numeral 2 nos dice el eje de la Tierra, o llamado también eje del mundo, ese que nosotros ya vimos en una ilustración anterior. Entonces el eje del mundo sería esta línea.
Si trazásemos paralelamente al eje del mundo un eje que pase por la localidad del nacimiento de la persona, surgiría esta tercera línea que se denomina el eje topocéntrico. Nótese acá el eje topocéntrico. Esa línea, que es en este caso la línea número 3, la vamos a ver acá. El 4, la línea número 4 sería el horizonte topocéntrico. Ese horizonte topocéntrico nosotros lo vamos a ver verificado acá, nótese. Y la número 5 sería el cono topocéntrico. Para entender esto, pues vamos a hacer un simple ejercicio. Las casas se generan, digamos, sobre el cono, es decir, el ascendente del nativo proviene del movimiento de ascensión o por la rotación aparente del cielo. Digamos que esto es algo que cualquiera puede, pues digamos, observar, suponiendo, como hemos insistido, que una persona se halla justamente en su lugar natal y que localiza en el cielo el eje de la Tierra. Bueno, va a trazar con su imaginación esta línea y allí va a observar algo. Una estrella en el firmamento. Digamos que esta estrella, que es un punto en el firmamento que en su rotación total va a generar 12 casas astrológicas, 6 diurnas y 6 nocturnas. Vamos a verlo un poco porque esto de pronto se ve mucho mejor con imágenes. Vamos a suponer que esta persona observa en el cielo una estrella. Vamos a verlo mejor acá. Una estrella. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si observamos a esta persona en una latitud geográfica específica, el momento en el que cualquier estrella en el firmamento asciende y desciende. Eso usted lo puede observar, digamos, en su localidad. Entonces este no es un fenómeno ficticio, sino este es un fenómeno que surge naturalmente por rotación. El momento en el que cualquier punto celeste, en este caso una estrella, fíjense, asciende por el horizonte y desciende por el horizonte. Naturalmente ustedes acá ven el horizonte en el oriente y en el occidente. Digamos que esa estrella en un punto del firmamento, que en su rotación total genera 12 casas astrológicas, 6 diurnas y 6 nocturnas. Todas las estrellas describen un cono diferente, pues dependiendo un poco de la declinación de la estrella. Ahora, nos dice Wendell Polis y Nelson Pace, ahora elijamos una nueva estrella, por ejemplo, una segunda estrella. La diferencia con esta segunda estrella es que su línea temporal, ya sabemos cuál es la línea temporal, forme con el eje topocéntrico un ángulo igual al de la latitud geográfica de la persona en su nacimiento. Pues con esta estrella vamos a tener el propio polo del ascendente. Este polo del ascendente es el que generará todas las casas para esa latitud geográfica. Tratemos de verlo un poco mediante otra imagen, suponiendo que elegimos en el horizonte una nueva estrella. Vamos a suponer que es esta, en una latitud que puede ser la latitud 4 grados, que es para Bogotá, por ejemplo. Entonces vamos a observar si eligiésemos una estrella cuya línea temporal forme un ángulo igual al de la latitud geográfica. Entonces esa estrella podría ser esta, que forma con el ángulo temporal un polo idéntico al de los 4 grados de la latitud, para este caso de Bogotá. Entonces observaríamos este fenómeno. Aquí se diría, en el este esta estrella señala el propio plano del horizonte, donde comienza la primera casa. Cada 2 horas este plano se elevará 30 grados sobre el horizonte, definiendo las casas 12 y 11. Así sucesivamente, digamos, se van a generar todas las otras casas como funciones del movimiento del plano del ascendente alrededor del eje topocéntrico. En este caso, distintas latitudes geográficas dan orígenes a casas de diferentes tamaños, pero el hecho más significativo es que la función del tiempo de ascensión es tal que el plano del tiempo barre todas las áreas de las casas desde el ecuador hasta el infinito exactamente en 2 horas siderias. Digamos que únicamente los polos topocéntricos reflejan este hecho astronómico en forma fiel. Entonces, vale la pena insistir. Si en la estrella o en el punto oriental una estrella en cuya línea temporal forma con el eje topocéntrico un ángulo igual al de la latitud geográfica, tendremos el propio polo del ascendente
que es el que genera todas las casas para esa latitud geográfica. Digamos que este punto observacional es un punto que se determina mediante planos de tiempo, y los planos del tiempo se corresponden un poco a funciones de trigonometría plana, no a funciones sobre la esfera, y era allí donde naturalmente muchos de los sistemas de domificación llegaron a fracasar. Entonces, pues viendo esta ilustración, vemos el plano de las casas. Ese plano de las casas se pudiera también ver de la siguiente manera. Bueno, aquí vemos la función del cono topocéntrico, que es el plano de ascensión, el que ellos descubren y que naturalmente permite el uso de domificación. Veamos ahora el gráfico siguiente, el cual pues tratará de ilustrar un poco cuál es la formación de casas sobre ese mismo cono, que es el cono de ascensión. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el eje topocéntrico que pasa por el lugar natal es este sería el plano del eje topocéntrico. Observen también la línea del horizonte, esta tendría la línea del horizonte, cuyo plano pasa por el centro de la Tierra y que corta el eje topocéntrico en los puntos H1 y H2, o sea que aquí vemos el plano del horizonte. Esos dos puntos se denominan los polos del horizonte y en ellos convergen todas las líneas temporales que unen en H1 y H2 las así llamadas casas diurnas y casas nocturnas. Ahora fíjense por favor en la curva gruesa, que es esta, que es el plano de la eclíptica, donde los polos de tiempo cortan, allí están las cúspides, o sea estos puntos gruesos, las cúspides verdaderas, y estas se obtienen, insisto, con el polo del tiempo, o sea los polos topocéntricos. La fórmula del ascendente las da en sus equivalentes geocéntricos, tal como evidentemente los necesitamos. Estas casas que se dan sobre la eclíptica pues son casas desiguales. Ahora nótese que esos planos también cortan el ecuador, que sería este punto de acá, y sobre el ecuador todas las casas son iguales, porque finalmente las casas, o cualquiera sea el sistema de domificación, lo hace con relación al ecuador y con relación a la eclíptica. Entonces fíjense cómo el sistema de domificación eclíptico genera casas desiguales, sus planos de tiempo generan casas desiguales sobre la eclíptica y casas iguales sobre el ecuador. Las zonas comprendidas entre los paralelos de culminación H2 y H1 sobre la esfera se denomina horizontal, y más allá de esos paralelos se halla la zona circumpolar, tanto norte como sur, y allí las casas se extienden sobre ellos por simple prolongación de tiempo. Bueno, sé que a veces esto no es fácil de entender, pero por lo menos tenemos una idea de cómo estos planos de tiempo son generadores de algo que es muy importante, el sistema de casas, digamos que calculadas para una, digamos, latitud cercana al ecuador como la que es para Bogotá, pues seguramente no va a generar muchos cambios. Sin embargo, para latitudes cercanas a la zona de los polos, pues surgía un problema supremamente grande, y es que cuando se intenta calcular una carta astrológica para, por ejemplo, una latitud superior a los 67 grados norte o sur, y se utilizaban sistemas de cálculo de casas esféricas, en todos estos sistemas de cálculo de casas se generaron algunos problemas muy serios. Sistemas que obviamente fracasaron porque eran sistemas esféricos y geocéntricos. El sistema topocéntrico es un sistema que usa sistemas de planos temporales, y aquí no se iba a presentar este inconveniente. Algunos de los problemas más frecuentes con los que se encontró la astrología para hacer cálculos en latitudes altas elevadas fueron los siguientes. A determinadas horas el horizonte esférico coincide exactamente con la eclíptica, digamos, por lo tanto es imposible establecer cúspides. Digamos que en la zona circumpolar no se pueden calcular ascendentes muchas veces para sectores íntegros de la eclíptica. A ciertas horas del día, por ejemplo, la marcha directa del tiempo sideral produce ascendentes con movimiento retrógrado. 2 veces al día
el medio cielo y el ascendente coinciden exactamente. Y a ciertas horas del día el medio cielo incide debajo del horizonte esférico. No es una ficción imaginativa, lo vamos a tratar de ver mediante un ejemplo. Ese ejemplo lo tengo aquí ilustrado, es un nacimiento hipotético de una persona que hubiese nacido en Groenlandia, en Quitlisksat. Esta localidad está ubicada, veámoslo acá, en los 70 grados de latitud norte con 4 minutos y en una longitud de 53 grados 1 minuto longitud occidental. Esto es Quitlisksat, Groenlandia, ¿no? Bueno, este es un sistema de domificación tradicional esférico usado para poderlo ejemplarizar, un sistema muy conocido que es el sistema de Plácidos. En esta longitud y latitud, pues los investigadores Policy y Pace encontraron los anteriores problemas que los podríamos resumir de la siguiente manera. Por ejemplo, por rotación, aquí vemos a la persona que ha nacido en este lugar, aquí son las 10 de la mañana, 32 minutos, hora de Quitlisksat, Groenlandia. Y bueno, por rotación aparente del firmamento en determinadas horas del día va a pasar lo siguiente. Ustedes lo pueden observar. Entonces aquí, en este momento, alrededor de la 1 de la tarde, va a haber zonas enteras, como por ejemplo acá, zonas enteras en las cuales va a haber una coincidencia, por ejemplo, entre el ascendente y el medio cielo. Entonces esto va a generarse de esta manera, nótense acá. Entonces alrededor de la 1 de la tarde existe una extraña confluencia, donde, nótese, aquí el ascendente coincide con el medio cielo en determinados momentos. Por ejemplo acá, vamos a verlo. Fíjense, aquí el ascendente estaría a 28 grados, esto es bajo domificación esférica, y el medio cielo estaría a 23 grados. Si avanzamos en el tiempo, el ascendente sigue su marcha a 28 grados, el ascendente queda estático, ahí llega a 29, el medio cielo sigue avanzando, estaría ya a 28 grados, y vamos a notar algo. Fenómeno extraordinario, coincide el plano del medio cielo con el del ascendente, quedan regiones enteras sin domificación, que es lo que plantean Policy y Pace. Entonces aquí vemos la interacción o la coincidencia del ascendente con el medio cielo. Incluso pues vamos a ver altas franjas de la eclíptica sin domificación. Aquí vemos la casa 2, la casa 3, vemos una agrupación acá de ascendente y medio cielo. Ciertas áreas de la eclíptica no van a coincidir. Y va a darse un fenómeno aún más interesante, y es que el ascendente va a retrogradar. Lo tenemos aquí a 29 grados de Escorpión. Si avanzamos un poquito, vamos a ver que el ascendente un minuto después retrogradó a 29 grados. Apenas ha transcurrido un minuto, ¿no? De la 1:07 de la tarde a la 1:08 experimentó un fenómeno de retrogradación del ascendente, o sea que en este momento la cúspide del ascendente quedó a 29 grados, pues digamos en oposición a la cúspide de la casa 10, que estaría a 29 grados de Escorpión. En este caso la casa 10 está en plena alineación con la casa 7, y la casa 1 naturalmente está en plena alineación con la casa 4. Entonces ese fenómeno hacía imposible el cálculo de una carta para una latitud para los nativos de allí. En ese punto pues la astrología tenía unos desfases muy grandes, insisto, mucho de esto se debía al sistema de domificación. Aquí vamos a ocurrir que nuevamente, cercano a las 6 de la tarde, ese mismo fenómeno se va a presentar. Si son las 5 de la tarde, nótese otra vez coincidencia de días y noches. Aquí el ascendente llegado más o menos hacia las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, el ascendente está en Acuario, pero después retrograda y pasa a Leo, con las ya mencionadas coincidencias del ascendente y el medio cielo. El medio cielo a veces queda por debajo del horizonte, y eso en un sistema de domificación esférica pues era muy complejo. Entonces, con la solución
de la fórmula de la ecuación del tiempo, el polo del ascendente, esto se resolvió incluso para zonas polares. Bueno, aquí vemos un poco con la imagen cómo a determinadas horas pues el horizonte vuelve y se restabiliza y surgen las casas. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos de perspectiva y usamos un sistema como es el sistema topocéntrico de casas, pues va a ocurrir un fenómeno muy interesante. Esos problemas se disipan. Voy a dejar nuevamente la carta ubicada más o menos para las 5:32 de la tarde, momento en el cual el ascendente coincide con el medio cielo y hace un fenómeno de retrogradación, que es este, a las 5:33. Nótese que aquí retrograda. Si yo cambio el sistema de perspectiva Placidus y lo tengo en cuenta mediante el sistema topocéntrico, no vamos a encontrarnos con estos problemas. Esta es la misma carta bajo parámetros del sistema topocéntrico. Acá lo vamos a ver. El sistema topocéntrico. Entonces este sistema topocéntrico lo puedo yo ubicar acá, topocéntrico dinámico, nótese aquí la relación, y pues a lo largo del día pues se pueden constatar ustedes mismos que el sistema de casas va a tener un sistema ciertamente de domificación desigual, porque aquí el punto de referencia es la eclíptica, pero en todo momento podemos tener certeza de que tenemos por ejemplo un ascendente que se puede elevar. Aquí por ejemplo el ascendente hacia las 12, por ejemplo hacia las 5:32 de la tarde, hora en la cual coincidía el ascendente y el medio cielo. En un sistema topocéntrico vemos cómo sus ejes o sus planos temporales permiten obtener un ascendente que estaría a 29 grados de Géminis, la casa 2 en 6 de Cáncer, la casa 3 en 16 de Cáncer, la casa 4 en 0 de Leo, la casa 5 a 21. O sea, no va a haber ese gran problema que a nivel de sistemas esféricos se presentaba. Mucho menos va a existir retrogradación del ascendente, el medio cielo no se va a poner debajo del horizonte o viceversa, es decir, en cualquier momento se va a poder hacer un cálculo de una carta astral. Aquí lo estamos haciendo mediante el sistema topocéntrico para un sistema de domificación de casas desiguales sobre la eclíptica, porque las casas, como se vieron sobre la eclíptica, son desiguales. Yo puedo de hecho modificar la hora, nótese. Voy modificando la hora del nacimiento, 9, 10 de la noche, y siempre va a ser posible obtener un sistema de domificación coherente. Y un detalle más importante, si yo nuevamente pongo en perspectiva las 5:32 de la tarde, hora de Quetzalcoatl, Groenlandia, nótese que aquí hay un sistema coherente con base en la eclíptica, pero cuando yo hago esa proyección sobre el ecuador, las casas son iguales, es decir, se corresponden medida sobre el plano del ecuador a 30 grados exactos. Esto se mide gracias a la ascensión recta del medio cielo, que es medida sobre el ecuador. Es decir, que las casas ecuatoriales son exactamente de 2 horas, y eso usted lo puede determinar cuando por rotación en esta zona geográfica las casas ascensionales cumplen exactamente en 2 horas sidéreas, se cortan sobre el ecuador en planos exactos, ¿no es cierto? Entonces viene nuevamente a observarse esta imagen cuyo plano de la eclíptica es desigual, pero sobre el ecuador las casas son iguales. Esto se pudo validar en las zonas polares. Obviamente se puede hacer valoración en áreas de la vida de personas en las cuales no necesariamente viven en latitudes tan norte-sur, en sectores cercanos al ecuador, en latitudes también intermedias. Bajo esta perspectiva, pues considero que se ha tratado de explicar un poco el origen del sistema de domificación, algo un poco más relacionado con el sistema de referenciamiento de astronomía de posición. Bueno, ahora que nos interesa entender un poco cuál sería para nosotros la perspectiva o el sistema de referencia que vamos a emplear. En astrología se han usado, como se han dicho, sistemas de referenciamiento. El quizás y más estudiado o el que generó pues tradicionalmente su uso fue el sistema de referenciamiento eclíptico. Ustedes ya saben cuál es la eclíptica. Este sistema de referenciamiento eclíptico dice que son posiciones radicales de planetas y casas medidas en longitud sobre la eclíptica. Sin embargo, algo que muchos no saben es que el plano de la eclíptica no pasa exactamente por el centro de la Tierra, sino sobre un punto. Este es un punto de equilibrio de las así llamadas masas y centros de atracción de la Tierra, del Sol y de la Luna. Y ese punto exactamente se le ha llamado el baricentro.
Wendell Polish y Nelson Page descubren que este punto es exactamente el punto de la eclíptica, que es el verdadero baricentro o el verdadero punto de equilibrio. Este punto de equilibrio se encuentra dentro de la superficie de la Tierra, aproximadamente a 1738 kilómetros hacia el centro de la Tierra. Y cada signo es el resultado de revoluciones sincrónicas, una de la Tierra, otra de la Luna. Esta es la razón de que la división del zodiaco en 12 signos sean iguales y a la vez la de los aspectos, es decir, que la Tierra y la Luna cumplen 12 revoluciones exactas alrededor de ese punto de equilibrio y con esto determinan los 12 signos del zodiaco. Ese punto de la eclíptica pues se mide a través del baricentro, ¿de acuerdo? Algunas imágenes de ese punto de atracción del baricentro, pues obviamente no voy a tratar de profundizar en ello, simplemente son datos adicionales que cumplen una función muy importante. Ahora bien, ¿qué es el radix o la perspectiva ascensional? Esta perspectiva o esta carta ascensional, como ya se mencionó, pues tuvo como un original observador al señor Eric Carcour, quien fue el primero en añadir al sistema de referenciamiento tradicional, que era el sistema eclíptico, un sistema de referenciamiento que era la perspectiva ascensional. ¿Cuál es la perspectiva ascensional? Es la posición de ascensión y descensión oblicua, es decir, nótese ustedes el plano del horizonte y el plano del tiempo, cuando un planeta asciende y desciende. Esto se da por el fenómeno de rotación, pero aquí lo que se tiene en cuenta son los planos de tiempo de esa escala, de esas casas y de esos planetas obtenidos por medio de polos topocéntricos y que se refieren al ecuador celeste, o sea que aquí el plano de referenciamiento es el ecuador celeste con relación a ese plano de ascensión y descensión oblicua. En este sentido, el radix ascensional no es fijo como el eclíptico, sino sus planos rotan juntamente con el cielo alrededor del eje topocéntrico. Esto significa que el radix ascensional y el tiempo sideral se mueven con la misma velocidad, es decir, transcurren con la edad. Vamos a verlo un poquito mejor, suponiendo que nosotros estamos acá, este es nuestro planeta Tierra, tenemos un objeto observado, por ejemplo puede ser Venus. Ese plano o ese objeto observado, visto desde nuestro lugar de nacimiento, o sea, nuestro eje topocéntrico, tiene un plano de referencia. Vamos a asumir que ese plano de referencia es este. Y ese plano de referencia va a cortar la eclíptica. Este punto donde ese plano de referencia corta la eclíptica es la posición del planeta sobre la eclíptica. Y este punto donde corta el ecuador en posición exacta, o sea, sin declinación, es el punto de las ascensiones y descensiones oblicuas. Lo podemos ver, o quizá lo podemos ilustrar mejor en esta ilustración. Aquí vemos ese mismo plano, este es el objeto observado, su plano de ascensión, y cómo ese plano de ascensión va a tener un punto de corte en la eclíptica y un punto de corte en el ecuador celeste. Este punto de corte de referenciamiento sobre el ecuador celeste es el que se ha llamado la posición en ascensión y descensión oblicua. Entonces, para el presente tratado decimos, tenemos posiciones que tradicionalmente se trabajaron sobre la eclíptica y las nuevas posiciones cuyo punto de referencia es el ecuador celeste. Ese ecuador celeste no puede tener ni declinación, sino estar exactamente a 0 grados sobre ese ecuador celeste. Esa es la posición en ascensión y descensión oblicua. Por eso hay que diferenciar en esas dos cartas, que la carta eclíptica tiene o se corresponde a unas funciones. Esas funciones pues obviamente son las siguientes. La carta eclíptica o tropical corresponde a las posiciones de planetas y casas proyectados sobre ese plano que hemos dicho es la eclíptica, y en la carta eclíptica pues generalmente se informa acerca del hombre psicológico, del hombre interno. Normalmente su uso es imprescindible en la predicción astrológica, es decir, que las mediciones en cuanto a la predicción se hacen sobre la eclíptica. Sin embargo, el uso excesivo de esta carta pues fue un poco la generadora de que la astrología estuviera desfasada, cuando no se tuvo en cuenta el uso bajo la perspectiva del modelo ascensional. Esta carta de modelo ascensional es una carta astral en la que la posición de los planetas y las casas se calculan en esa ascensión y descensión oblicua, medida sobre el plano del ecuador celeste. Su descubrimiento permitió confirmar que este radix informa sobre la materialización de los hechos. Entonces, su descubridor inicial, Eric Carcour, las calculaba. Sin embargo, Wendell Polish y Nelson Page descubren que los planetas en perspectiva eclíptica sugieren inicialmente tendencias del hombre interno, psicológico. Ellos sugieren que es la causa.
y que el radix ascensional o la perspectiva ascensional informa sobre la materialización de los hechos. O sea que una carta a veces habla de posibilidades, la otra nos concreta realidades. En ese momento pues podemos ver algunas leyes de realización. Estas leyes de realización fueron legadas en buena parte por Nelson Page y Wendell Polish, quienes sostienen, de acuerdo a lo anterior, que todo aspecto eclíptico que se repita como aspecto ascensional se cumplirá en el mundo de los hechos con toda la fuerza de su ángulo, favorable o desfavorable, siendo presentido, deseado o temido de la persona. La segunda ley, esta es muy interesante, dice: un aspecto eclíptico pero que desaparece ascensionalmente se quedará en la intención, temor o deseo del nativo y no sucederá en el mundo de los hechos. Dice Polish y Page que muy probablemente algunas de las predicciones fallaban, puesto que los planetas que se unían en un determinado momento natalmente tenían aspectación eclíptica pero que desaparecían ascensionalmente. O sea, el ascensional es el mundo de la materialización, de la concreción, de la realidad física. Entonces algunas de esas predicciones no se daban precisamente porque, si bien la persona se le pronosticaba un acontecimiento, dicho acontecimiento se lo vivió la persona internamente, con un miedo, con un temor, con una angustia, pero nunca lo que se había hecho como predicción ocurría, porque realmente no era un contacto que se diera ascensional. Entonces, en ese sentido, esa segunda ley dice: un aspecto que es solo eclíptico se da a nivel del mundo interno, a nivel del mundo psicológico, pero no ocurrirá en el mundo de los hechos. Una tercera ley sostiene: un aspecto inexistente en el eclíptico, pero que aparezca ascensionalmente, se cumplirá en el mundo de los hechos con toda la fuerza propia de su ángulo, sea favorable o desfavorable, sin ser esperado por la persona. Entonces hay cartas en las cuales un acontecimiento ocurre y sin que la persona lo espere. Muy probablemente el contacto se da solo bajo perspectiva ascensional, es decir, en medición de ascensión y descensión eclíptica sobre el ecuador, pero no se da sobre eclíptica. Entonces, en ese sentido se diría: es un acontecimiento que ocurre pero que la persona no lo espera. Hay una cuarta ley que se usa habitualmente para, pues, de esta manera hacer control por los así llamados dispositores. Esa es una ley un poco más contemporánea, hecha por un investigador muy interesante y muy acucioso, que es Herman Rosas, en la cual se hacen controles para, de alguna manera, verificar que algunos aspectos no desaparecen del todo. Y una última ley que dice que un planeta que haga aspecto de conjunción con orbe menor a 1 grado a una cúspide de casa ascensional, cualquiera sea, tendrá, digamos, fuerza de presencia y acción en todas. Esto también es válido para múltiplos de 15 grados. Con base en eso, pues vamos a poner el ejemplo de dos personas públicas. Una de ellas es Adolf Hitler, personaje muy renombrado por la historia. Vamos a hacer su carta, o calcular un poco y grosso modo su carta, bajo posiciones eclípticas. Aquí vemos el plano de la eclíptica, en donde él es Tauro, ascendente Libra. Algunas de esas posiciones naturalmente sugieren tendencias. Sin embargo, cuando vemos el plano del ascensional, vemos que en los hechos, bueno, él continúa siendo Tauro, su ascendente es Escorpión. Entonces cambia su ascendente eclíptico a su ascendente ascensional. Una de esas leyes diría que piensa o actúa como Libra, piensa como Libra y actúa como Escorpión. Entonces uno lo nota fácilmente, por ejemplo, en muchas de sus presentaciones o en muchos aspectos de su vida. Algo de su vida relata fielmente el hecho de que su necesidad de ser artista, o sus ideas de ser artistas, las tuvo desde niño. Sin embargo, nunca las concretó. Fue rechazado en la escuela de artes. Una vez rechazado en la escuela de artes, él se enlista en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Ya para la Segunda Guerra Mundial, o previo a esta, él crea el Movimiento Nacional Socialista. En la realidad, él actúa, recuerden que el ascendente es el propósito, la finalidad de vida, un poco ese aprendizaje y esa necesidad del alma, se ve claramente bajo su actuación más Escorpión en lo real que eclíptico en lo psicológico. Ahí hay, por ejemplo, una variabilidad de pronto del ascendente, y asimismo vemos variación de planetas, ¿no es cierto? Algunos de esos planetas tienen las mismas aspectaciones, otros no. Para ver otro ejemplo puede ser el de Carl Jung,
Entonces lo vamos a ver por ejemplo acá. Carta eclíptica, este es uno de los fundadores del movimiento de psicología transpersonal, o a través de él de la psicología junguiana, como posteriormente sus adeptos le han nombrado a su enfoque. Sin embargo, pues es uno de los pioneros de la así llamada psicología transpersonal o psicología del alma. Bajo su diseño es Acuario ascendente con signo Sol en Leo. Bajo perspectiva ascensional sigue siendo Leo con ascendente Acuario. Sin embargo, cabe la pena destacar el siguiente aspecto, que en la práctica nosotros podríamos juzgar de la siguiente manera. Bajo referencia eclíptica es el aspecto de cuadratura Sol-Neptuno. Esa cuadratura Sol-Neptuno es indicadora generalmente de conflictos, retrasos, frustraciones, limitaciones. La podemos ver acá. El Neptuno a 3 grados de Tauro, en posición eclíptica, haciendo un ángulo de 90 grados con el Sol. Decimos que es una posición bastante compleja, debido a que Neptuno ocupa su casa 3, el Sol ocupante de su casa número 7, el Sol a su vez rigiendo la casa 7 y Neptuno rigiendo la casa 2. Tomemos como punto de referencia la casa 3 para sus escritos. Con Neptuno Sol, pues a lo mejor dichos escritos hubieran naufragado, hubieran sido difusos, muy complejos, difíciles de entender, y a lo mejor su nivel de reconocimiento hubiera sido muy poco. Cuando esa misma carta es calculada bajo posiciones ascensionales, surge un detalle extraordinario. La posición de Neptuno ha modificado a 27 grados de Aries en ascensional, y el Sol está a 28 grados de Leo en ascensional. Entre ellos dos se forma un trígono. Lo que podemos sugerir es que en su mundo eclíptico de pensamiento había mucha duda e incertidumbre cada vez que escribió centenares de libros. Él mismo decía que un psicólogo, su único instrumento para poder medir las pulsiones internas del hombre o del alma era su propia mente. Le consternaban porque su instrumental no podía ser científico. Sin embargo, sus cientos y centenares de libros en la realidad lo que esbozan es que fueron éxito, que hoy se conservan muchos de sus legados, de que hoy gracias al enfoque junguiano surgieron grandes pensadores de las escuelas transpersonales. Entre otros podemos citar a Roberto Assagioli, podemos citar a Ken Wilber, podemos citar a bueno, hay centenares que hoy día pues naturalmente han logrado preservar su legado, y lo hacen bajo enfoques muy profundos. A nivel de carta astrológica se diría, este punto sería el aspecto ascensional, o sea que la realidad demuestra cómo sus libros, casa 3, otorgaron un éxito para el público, para lo colectivo, para su trabajo, para su vida. En el mundo interno psicológico había gran frustración, limitación, lucha. Lo real del plano ascensional confirmó lo que realmente ocurrió. Se dice que al momento de su muerte en su biblioteca no solo se encontraron sus libros o todas sus creaciones, sino más de 2000 libros de alquimia. Y algo muy similar ocurrió con el señor Newton. Cuando murió se encontraron más de 2000 libros de alquimia. Los dos eran fervientes seguidores o estudiosos del fenómeno de la alquimia. Naturalmente, bajo la base científica, Jung intentó demostrar el concepto del alma. Este aspecto ascensional nos confirma que lo que realmente ocurrió a través de sus creaciones literarias fue muy grande. Muchos de los aspectos que pueden verse aquí como aflicciones, algunos desaparecen, aparecen nuevos, y bueno, esa es un poco la invitación a que naturalmente hoy la astrología ha evolucionado, nos permite distinguir fenómenos del hombre interno, del hombre psicológico, del hombre real. Hacer con este uso de una astrología un poco más madura y con el uso adecuado de programas como este, evidentemente una mayor cercanía o aproximación a la vida de los seres humanos, y con ello para el uso de la astrología disminuir márgenes de error en los pronósticos, y por supuesto en las digamos así, identificación de tendencias que se dan en los ciclos de la vida de una persona. Esta entrega por ahora, insisto, es un poco una breve explicación de lo que es el sistema topocéntrico de casas, el sistema de carta eclíptica y ascensional. Ya vendrán otras entregas en las cuales seguiremos abordando un poco el concepto de los signos, de los planetas, de los aspectos, de las casas, pero sí era muy importante para la estructura o de quienes quieren estudiar astrología el hacerse a una idea
conceptualmente hablando de lo que es un sistema de domificación, de casas, de planetas, y bueno, espero que obviamente a través de esta entrega se haya aclarado un poco esta situación y que pues de pronto para las personas que recién se inician la recomendación es ir con calma, ¿no? Muchas veces conceptos de astronomía de posición no son fácilmente asimilables, se requiere tiempo. Hoy tenemos a nuestra disposición programas de astrología que calculan de inmediato la posición planetaria para cualquier zona del mundo, y por supuesto pues que nuestro gran objetivo de aquí en adelante es la lectura que se basa en posiciones racionales o en identificación racional de puntos planetarios, para de esa manera hacer de la astrología lo que siempre ha sido, la ciencia madre. Un abrazo para todos y por supuesto que seguiremos en contacto. Ya vendrán nuevos videos que serán publicados próximamente. Hasta pronto.